Hola. Sí, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Pedro Caro. El día de hoy les voy a exponer encefalopatía hipoxico-isquémica y muerte cerebral. Para encefalopatía hipoxico-isquémica me hace principalmente en este artículo, en el cual pues, nos hablan que la encefalopatía hipoxico-isquémica es un evento devastador, que va a tener un manejo pues, principalmente de soporte. En algunos casos seleccionados hoy en día se utiliza la hipotermia terapéutica, pero para esta se necesita que la detección sea temprana porque solo puede ser seleccionado un paciente si lleva menos de 6 horas desde la injuria. Entonces es vital que sea temprana la detección, y por esto las imágenes juegan un rol decisivo para el diagnóstico y también para determinar la severidad pues, de los hallazgos. Los hallazgos pueden ser variables y pueden ser sutiles, lo cual va a dificultar el diagnóstico y también pues la clasificación. Las causas pues van a depender mucho de cada uno de los grupos etarios que vamos a ver. En los neonatos van a ser principalmente la asfixia perinatal, en los niños asfixia mecánica, y en los adultos principalmente el arresto cardíaco y el ACV. Hablando un poco de la fisiopatología, pues, digamos, dividiendo la palabra, vamos a tener hipoxia, isquemia y encefalopatía. La hipoxia va a ser la disminución de la oxigenación sanguínea, la isquemia la disminución del flujo sanguíneo, y la encefalopatía, pues la disfunción cerebral resultante de estas dos anteriores. Pero aquí hay que hacer una aclaración, que es que en realidad la hipoxia rara vez genera una lesión por sí sola. Usualmente la hipoxia primero va a generar hipoxia cardíaca, que va a generar un bajo gasto, y que el bajo gasto va a llevar a una isquemia, que es lo que en últimas va a generar la encefalopatía. La hipoxia por sí sola no se ha visto que tenga como que sea lo suficientemente lesiva para poder generar la encefalopatía por sí sola. Esta va a ser como la cascada que va a ocurrir luego que hay pues cuando empieza a haber un evento hipoxico-isquémico. Cuando hay un evento hipoxico-isquémico, la célula pasa a un metabolismo anaerobio produciendo ácido láctico. Este ácido láctico y la glicólisis que se va a producir va a generar una alteración en la membrana, en la membrana celular, que va a generar una despolarización de la membrana presináptica. Esto genera una gran liberación de glutamato, que se va a unir usualmente a canales de calcio mediados por NMDA, lo que va a hacer que entre un gran flujo de calcio pues, a las células, generando muchos radicales libres y generando el daño mitocondrial. Esto, a su vez, por otra parte, está generando una depleción de energía, porque el ATP que se produce a partir pues, de oxígeno ya no se está produciendo, y eh, va a dañar o va a hacer va a inhibir, perdón, los recapturadores de glutamato dependientes de ATP, y pues va a llevar al daño. Otra cosa importante acá es que con el hecho de que no haya ATP, tampoco va a haber forma que funcione la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que va a hacer que el sodio intracelular pues se acumule. Eso va a hacer que el agua por ósmosis entre a la célula y se genere edema celular citotóxico. Eh, y es importante también tener en cuenta que las células van a tener como dos tipos de depresión de energía. Una que va a ser severa, que haya necrosis inmediata, y otra que va a ser moderada o leve, que va a generar un proceso apoptótico a lo largo del tiempo. Las células ya van a estar predestinadas a que van a morir, pero todavía no van a morir. Entonces, en las imágenes tempranas muchas veces se ven normales por eso, porque si bien ya las células ya están dañadas, la estructura todavía está conservada. Eso nos va a dar como tres cosas. Uno, que las células con mayor concentración de glutamato u otros neurotransmisores excitatorios se van a ver más afectadas, como la sustancia gris. Dos, que las zonas de mayor demanda metabólica se van a afectar más rápido, pues porque van a requerir más oxígeno. Y tres, que debido a la muerte celular programada, o sea, la apoptosis, algunas lesiones no se van a ver sino hasta días después del evento. Entonces, en neonatos a término, vamos a ver que la prevalencia viene en descenso de 2 a 4 casos por cada 1000 nacidos vivos, pero el 15 al 20% fallece durante el periodo neonatal, y el 25% queda con un déficit neurológico permanente.
Estos son los factores de riesgo, pues no voy a mencionarlos cada uno, pero pues sí, son muchísimos los factores que hay que tenerlos en cuenta en el momento, pues principalmente nosotros y pues el clínico para sospecharlo y para solicitar la imagen en el momento pues el nacimiento del paciente. Los signos clínicos pueden ser sutiles, son muy variables y van a ser más como evidentes con la evolución. Entonces, al principio probablemente no se va a ver nada, sino que se van a basar principalmente en los factores de riesgo para determinar qué paciente se beneficia de una imagen con el fin de mirar si puede haber una lesión hipoxicoisquémica. Y el pronóstico pues va a depender también de qué tanto va, o sea, de cuál sea la severidad de la lesión. En las severas puede haber cuadriparesia, epilepsia, coriestatosis, retardo mental, en la moderada parálisis cerebral y en la leve puede que sea solo un retraso del desarrollo leve o pues que no haya ningún tipo de secuela. El estudio de imagen inicial va a ser la ecografía transfontanelar, que si bien lo puede confirmar, no lo va a descartar. Y en caso que no lo confirme, en caso que no lo descarte, entonces se pasa a la resonancia magnética. Vamos a dividir la mayoría de estos hallazgos se van a dividir entre la asfixia severa y la asfixia moderada y leve. Y eso es como transversal en todos los grupos etarios. En la asfixia severa, en los neonatos, lo que se va a ver principalmente afectado va a ser la sustancia gris profunda, principalmente el putamen, el tálamo ventrolateral, que sería la zona como de acá del tálamo, principalmente, el hipocampo, bueno, esa es la imagen, vuelvo a verse la imagen, como la zona de acá principalmente, y el putamen. El hipocampo que se ve acá y que tiene una trayectoria, pues no pude colocar el video, pero tiene una trayectoria que es como postero superior, o sea, viene hacia posterior y hacia superior. Eh, el tronco encefálico dorsal y el núcleo geniculado lateral. Y la corteza perirrolándica también se ve afectada ocasionalmente, que va a ser que va a ser esta de acá, y pues esta es la fisura de Rolando, o sea, la fisura central. Esto se va a dar es porque en los neonatos estas zonas se encuentran en mielinización activa, o sea que son zonas que van a requerir de mucho oxígeno y de mucha energía para poder hacer su proceso de mielinización. Y ante cualquier evento que disminuya el flujo de oxígeno y disminuya, pues por ende, la producción de energía, se van a afectar más rápido que el resto de zonas. Inicialmente, lo que se va a ver en la asfixia severa va a ser pues en la ecografía, va a ser una ecogenicidad cerebral aumentada, unos ventrículos obliterados que deberían estar acá, pero no se ven. Los ganglios basales, el tálamo y el tronco encefálico también se van a ver con una ecogenicidad aumentada. Principalmente, el hecho de que el tálamo se vea de una ecogenicidad aumentada nos va a hablar de una lesión de mal pronóstico. Y traje esta imagen para comparar cómo se ve una transfontanelar como en un corte similar normal a cómo se ve esta, las estructuras se ven como más difíciles de distinguir, una cogenicidad muy aumentada en comparación a esta, donde se ve todo mucho más definido, donde el parénquima cerebral se ve mucho más hipoecóico en comparación pues, de la afectada. Pero estos cambios no son cambios inmediatos, usualmente esos cambios aparecen después del séptimo día pues, del evento. Entonces, el Doppler nos va a ayudar mucho para definir, en caso que todavía no se vean cambios, pues dados por el proceso apoptótico que todavía no hay no están generando una alteración en el parénquima como tal. Importante, entonces lo que se va a medir usualmente va a ser la cerebral anterior, que es la que vemos acá. Lo trato de representar como en este, en este diagrama. Y lo importante acá es tener en cuenta que el índice de resistencia no puede ser menor a 6. Si el índice de resistencia es menor a 6, vamos a sospechar que hay una lesión hipóxico-isquémica, así el resto del parénquima esté normal. B 0.6, sí, o sea, 0.6, no 6. Y si todo está normal, entonces se tiene que pasar a la resonancia. En la resonancia también vamos a ver que es algo que, digamos, como para aclarar ahorita, que es algo que se va a ver a lo largo de toda la exposición, es que los cortes que se van a utilizar, bueno, las secuencias que van a utilizar, perdón, van a ser la difusión y el ADC, que se tienen que revisar juntas, el T1 y el T2. Inicialmente la difusión y el ADC porque son las primeras que se afectan, y luego el T1 y el T2 porque la difusión y el ADC se empiezan a pseudonormalizar.
Entonces, lo que les decía, la difusión va a ser lo que se afecta primero. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre va a ser el edema celular citotóxico por el daño en la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Cómo se ve un edema citotóxico? Como una restricción a la difusión, porque todo el líquido, o sea, todo el agua está entrando a la célula y no va a haber una difusión pasiva del agua porque pues toda se está como comprimiendo adentro de la célula. Y esto se va a ver en la difusión como algo hiperintenso y en el ADC como algo hipointenso. Usualmente lo mismo, el patrón sigue siendo igual, principalmente en la sustancia gris profunda, donde se va a ver este tipo de lesiones, y también en la corteza perirrolándica, como lo vemos acá, que este es un caso de un niño pues, que tenía que él había convulsionado neonatal, pues una convulsión neonatal, y le toman la imagen para pues, mirar si tiene una hipoxicoisquémica y efectivamente pues tiene una lesión severa porque está afectando la sustancia gris profunda y la corteza perirrolándica, que lo que les decía que en ocasiones también se afecta. Eh, las anormalidades en la difusión en la ADS alcanzan su pico más o menos a los de 3 a 5 días. A veces, bueno, en algunos casos se alcanza a ver durante las primeras horas, pero el hecho de que no se vea en las primeras horas no significa que no esté. Entonces, cuando no se ve al inicio, uno trata como de solicitar una imagen control dentro de unos 2 días para mirar si ahorita ya se ve la, la, la lesión. Pero después de los 7 días, las lesiones, o sea, las alteraciones en la difusión empiezan a pseudonormalizarse a medida que el edema citotóxico empieza a disminuir y ya no se ven como se veían acá, que se ven como se veían acá, perdón, que se ven muy marcadas, sino que pueden ser mucho más leves y pueden llegar como a infraestimar qué tanto es el daño real. Por eso, en esta etapa es que se pasa a el T1 y el T2. Tener en cuenta que al inicio, tanto el T1 como el T2 se van a ver hiperintensos. El primer cambio que va a haber va a ser en el T1, que el T1 más o menos como a los 3 días empieza a mostrar hiperintensidad de las zonas afectadas. Y más o menos y pues luego el T2 también muestra la hiperintensidad, pero más o menos en la séptima, del séptimo al 10.º día, el T2 pasa de ser hiperintenso a volverse hipointenso, que ya va a ser como el hallazgo que uno va a ver usualmente, porque antes de los 7 días uno siempre busca hacer la difusión. Y ya se ve en este mismo caso cómo hay una hiperintensidad en la sustancia gris profunda en T1 y la hipointensidad respectiva en T2. Ya, bueno, en este caso lo que vemos es que con el tiempo, después, o sea, después de los meses del pues, el evento inicial, va a empezar a haber una atrofia de las zonas que fueron afectadas. Y lo que se ve en este caso es justamente eso. Vamos a ver cómo la sustancia gris profunda acá se ve bastante afectada, una hiperintensidad en el T1 y también en la corteza perirrolándica. Y acá en este T2, varios meses después, se ve cómo esta zona gris profunda ya se encuentra eh, con cambios de degeneración como liquefacta, ya con líquido cefalorraquídeo y aumento de los ventrículos laterales. Y acá se ve la atrofia de la zona de la corteza perirrolándica posterior al evento, a la injuria. La asfixia parcial va a mostrar unos patrones diferentes y esto va a ser también a lo largo de todos los grupos etarios. Como la asfixia parcial no va a ser lo suficientemente grande para generar una muerte celular, digamos, bueno, el cerebro se va a regular cuando hay asfixia parcial. Entonces, van a haber zonas que requieran de mayor flujo metabólico, entonces el cerebro va a priorizar estas zonas cuando siente que hay una isquemia y envía más sangre a estas zonas, como la sustancia gris profunda. Pero las zonas que van a estar en zonas como de frontera entre territorios vasculares grandes y que usualmente se suplen de circulación terminal de las arterias cerebrales principales, van a verse desprovistas y son las que van a usualmente a presentar este tipo de lesiones en la asfixia parcial. Entonces, lo que les decía, el patrón va a ser diferente y se va a ver principalmente una afectación de la corteza y la sustancia blanca. Como
lo vemos acá. Entonces, acá en esta difusión, en este ADC, se ve cómo estas zonas, que son zonas de frontera entre territorios vasculares grandes, se van a afectar en la asfixia parcial, pues con su respectivo AS hipointenso, pues refiriendo el, el edema citotóxico de la zona. En neonatos pretérmino va a ser más común que haya una encefalopatía hipoxicoisquémica, pero va a ser más difícil de diagnosticar porque varios de los, varios de los síntomas que usualmente presentan no van a estar presentes por el poco neurodesarrollo que tienen. Especialmente en neonatos de muy bajo peso. Por esto es muy importante la imagen. Tanto que todo pretérmino mayor de 30 semanas o con extremado bajo peso al nacer, o sea, menos de 150 gramos, se le debe hacer una transfontanelar de tamizaje para evaluar que no tenga algunos hallazgos que indiquen pues, una encefalopatía hipoxicoisquémica o una injuria. La distribución en la asfixia severa van a ser el tálamo, los ganglios de la base, el hipocampo, el cerebelo y el tronco encefálico dorsal. De estos, los más comunes van a ser el tálamo, el vermis anterior del cerebelo y el tronco encefálico dorsal. Y los ganglios de la base en neonatos antes de las naciones de las 32 semanas usualmente no se ven afectados porque aún no se han mielinizado. Se mielinizan usualmente después de las 32 semanas o empiezan su mielinización a las 32 semanas, lo que hace que no sean tan metabólicamente activos como el resto de estructuras. Como lo vemos acá, pues es un caso de un neonato con una asfixia severa, eh, que usualmente van a presentar como los primeros hallazgos en la resonancia a las 24 horas con un pico a los 2 días, principalmente en los tálamos. Pues aquí vemos una difusión y el ADC mostrando en el tálamo las lesiones, el edema citotóxico, y en la asfixia leve moderada vamos a dividirla en dos en los neonatos. La hemorragia interventricular va a ser como intraventricular, perdón, que se da en el 95% de neonatos menores de 2.000 gramos al nacer, y que la mayoría van a ocurrir en la matriz germinal, que va a ser que que en el momento del nacimiento, porque ya durante el segundo trimestre esta matriz germinal ya es muy pequeña, usualmente está solamente ubicada en la muesca caudotalámica y se va a ir en 4 grados dependiendo de qué está afectando. El primer grado solamente afecta, o sea, se va a estar confinada a la muesca caudotalámica. El segundo grado va a tener una extensión a los ventrículos, pero menos del 50% de los ventrículos se van a ver afectados. En el tercer grado ya va a haber un aumento a más del 50% de los ventrículos y en el cuarto grado va a ser una hemorragia que se va a dar en la zona periventricular, por lo que en realidad o sea, se dice que esta no es una hemorragia intraventricular como tal, solo que tiene una extensión intraventricular, la de grado 4, pues que es lo que dice aquí, no es una hemorragia de matriz germinal, sino que los procesos hemorrágicos venosos de la periferia, de la zona periventricular que se extiende al sistema ventricular. Lo que estamos viendo acá es justamente una grado 1 donde vemos en esta zona que va a ser la muesca caudotalámica cómo está confinada esta zona ecogénica que va a ser pues el sangrado, y en esta ya vemos cómo, si bien aquí todavía se encuentra como confinada, van a haber unas zonas que ya están por fuera del confinamiento dentro del sistema ventricular correspondientes a una hemorragia grado 2. Acá vemos cómo ya hay una comunicación, ya como la hemorragia está prácticamente obliterando los ventrículos laterales y ya se está comunicando con el tercer ventrículo, lo que nos quiere decir que ya hay o sea que hay un compromiso de más del 50% de los ventrículos, y esto nos está generando, pues ya nos está configurando una hemorragia interventricular grado 3. Y en esta lo que vemos es que la hemorragia no se genera dentro de los ventrículos, sino por fuera, y está comprometiendo los ventrículos, que es lo que les decía, que esta no es una hemorragia de la matriz criminal, sino una hemorragia periventricular que se extiende hasta los ventrículos. También pueden haber hemorragias cerebelares, que usualmente van a ser difíciles de ver en los cortes que se van a tomar desde la fontanela anterior, y se describen que es más fácil verlas en la fontanela posterior, pero pues en realidad la mayoría de imágenes las siguen mostrando en la fontanela anterior, que es como la zona más, la ventana acústica que mejor pues, visualización tiene. Eh,
Durante la primera semana de vida van a mostrar una zona ecogénica y después de esto, gradualmente, esa zona ecogénica va a mostrarse ecogénica va a mostrarse hipoecoica, hablando que ya hay una liquefacción de la hemorragia de la zona, pues, de la zona del cerebelo. Y la otra va a ser la leucomalacia periventricular, que va a ser muy común en los prematuros, entre más prematuro más común, especialmente en los menores de las 32 semanas. Y se va a dar porque los preoligodendrocitos, que son las células como previas a los oligodendrocitos que van a generar la mielinización, son muy sensibles a, las, a los eventos de asfixia. En cambio, los oligodendrocitos ya formados de la semana 32 son más resistentes, los cuales hacen que después de la semana 32 sea, digamos, menos frecuente que haya una leucomalacia periventricular. Esa se va a dar principalmente en la zona adyacente al trígono ventricular, que es como esta zona donde confluye el cuerno posterior, el cuerno inferior y la parte central del ventrículo lateral, y en las zonas adyacentes al foramen de Monro. Y va a tener se van a dar como en cuatro fases. Una fase que es congestiva, que se va a ver una zona ecogénica. Dos, una fase de normalización, que esa zona ecogénica va a desaparecer más o menos de 2 a 4 semanas. Luego se va a ver una degeneración quística de la zona, que va a ser un quiste periventricular. Y al final este quiste va a colapsar, se va a unir con los ventrículos y va a haber un aumento del tamaño de los ventrículos. En esta es la fase 1, donde vamos a ver cómo esta zona se ve más ecogénica. Esta zona adyacente a los ventrículos se ve más ecogénica, lo que nos quiere decir que pues hay una zona de congestión. Después de esto, no salta directamente a esto, sino que va a haber un periodo de 2 a 4 semanas donde estas zonas ecogénicas van a desaparecer y el cerebro se va a ver normal. Pero después de las 4 semanas ya se va a empezar a ver estas zonas quísticas en donde hubo la lesión y posteriormente las zonas quísticas se van a unir a los ventrículos y pues ya digamos ya algunas se han unido porque los ventrículos ya están aumentados de tamaño con respecto a las imágenes previas. Lo mismo se va a ver en la resonancia. Vamos a tener que la resonancia va a ser más, o sea, va a ser mejor que la ecografía para mirar estas zonas. En la imagen T1 lo que vamos a ver son unas hipodensidades en la sustancia blanca periventricular. Perdón, sí. Hipointensidades en la sustancia blanca periventricular con unos focos puntiformes, que van a ser estos focos de alta intensidad, que son pues, los que estamos señalando acá. Y en cambio en T2 no se van a ver estos focos, o sea, no se van a ver reflejados estos focos. Acá se alcanza a ver como uno, pero el resto no se ven reflejados, pero sí se va a ver una mayor expansión de la lesión en la sustancia blanca. Y posteriormente a esto, lo que se va a empezar ya a ver es el aumento de los ventrículos laterales, pues a medida que se va a empezar la generación quística y el posterior colapso del quiste uniéndose al ventrículo lateral. Ya en la etapa postnataria de los niños pequeños, vamos a dividirlos en dos grupos. Los niños entre 1 y 2 años y los niños menores a 1 año, perdón. Los niños mayores a 2 años, ya por su mielinización mucho más avanzada, se van a comportar lesiones similares a la de los adultos. En los niños de 1 a 2 años, bueno, los niños menores de 1 año mejor primero, se van a todavía ver afectados principalmente los ganglios de la base, el tálamo lateral y el mesencéfalo dorsal, que van a ser muy similares a las de la etapa neonatal por la falta de mielinización. En cambio, ya cuando ya cuando cumplen el año, ya van, pues, en ese periodo del año a los 2 años, ya se va a ver es un aumento de las lesiones, es en el cuerpo estriado, en el núcleo vinculado lateral, en el hipocampo, en la corteza cerebral, y en esto usualmente se va a respetar la corteza perirolándica y el tálamo que ya se encuentran totalmente mielinizadas y pues no tienen ya tanto gasto metabólico. Como los niños mayores de 4 meses, la fontanela anterior se cierra, que es la ventana que se utiliza para hacer la transfontanelar, entonces la eco se va a ver reemplazada por el TAC. Y vamos a tener, cuando hay sospecha de una lesión hipóxico-isquémica en un niño, hay que hacer un punto de corte en 24 horas, dependiendo del momento en que ocurrió el evento. Si han pasado menos de 24 horas, van a haber o cambios sutiles o no va a haber ningún cambio. Va a haber un cero normal.
Cuando ya han pasado más de 24 horas, ya va a haber una normalidad difusa de los ganglios de la base, un edema cerebral difuso, una pérdida de electricidad corticomedular y una hipodensidad cortical que se va a ver reflejada así en la asfixia severa y que se describe como el signo del cerebelo blanco, que va a ser un edema de todo el parénquima cerebral respetando el cerebelo. Entonces, el cerebelo blanco no es el que está normal, sino que el cerebelo está normal y lo que está normal es el resto del parénquima totalmente dematizado, y eso le da una apariencia más hipotensa que el resto de, pues que el cerebelo. Y también va a haber un signo de la inversión, que es que van a haber zonas en las que se empieza a ver nuevamente la densidad normal o usual del cerebro, pero estos dos signos son signos que, eh, digamos, este principalmente que en algunos casos o se podría pensar que es un signo de mejoría, por el contrario es un signo que muestra que es una lesión severa y que su pronóstico va a ser pobre. En la resonancia, lo que vamos a ver es, pues, en la resonancia lo que vamos a ver es en lo mismo, o sea, la difusión, y el ADC son lo primero que se ve. Ya después, cuando ya han pasado unos días, se pueden tomar el T1 y el T2, y lo que vamos a ver en un T2 tomado 4 días después de un evento, va a ser unas zonas hiperintensas, en la zona pues de los núcleos caudados, los núcleos denticulares y los lóbulos occipitales que se ven acá. Ya, hablando ya entonces de la asfixia leve a moderada en los niños postnatales y los niños pequeños, vamos a mirar lo mismo, que se van a dar en se van a dar principalmente lesiones corticales en zona de frontera y también en lesiones subcorticales en los niños menores de un año, pues lo mismo que se ven como a lo largo de todas las etapas de la vida, principalmente por la circulación terminal de las zonas. En niños grandes y adultos, entonces lo que vamos a ver es en un TAC inicial, ante la sospecha pues, de una lesión cerebral, se va a ver lo mismo, un edema difuso, una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris, una disminución de la tonación de los ganglios de la base, y pues que van a llevar a un signo del cerebelo blanco, una inversión en caso tal de que sea una zona, pues un hallazgo severo, o sea, una asfixia severa. Y en la resonancia lo que vamos a ver pues, es en la difusión, lo mismo, que es la técnica más temprana donde va a ocurrir el daño y que va a mostrar una hiperintensidad, una hiperseñal en el cerebelo, en los ganglios de la base y en la corteza cerebral, dentro de las primeras, el cerebelo, los ganglios de la base y la corteza, dentro de las primeras 24 horas. Eh, y después, en la fase subaguda, después de las 24 horas hasta las 2 semanas, van a haber una hiperintensidad, una hiperintensidad de señal y una tumefacción de la sustancia gris. Y ya en la fase crónica, lo que se va a ver es pues como la hiperintensidad residual de los ganglios de la base y la necrosis cortical en T1. Hay otra cosa que se llama como otro hallazgo que va a ser la leucoencefalopatía postanóxica, que va a ser como un síndrome poco común, de la sustancia blanca que generalmente aparece semanas después del evento hipóxico isquémico, y es más frecuente en los pacientes que han tenido un evento hipóxico isquémico debido a una intoxicación por monóxido de carbono. Eh, pues digamos que la clínica en realidad pues es la misma clínica como de todo paciente que tiene un deterioro neurológico o una afectación neurológica, pues que puede tener delirios, cambio de la personalidad, deterioro cognitivo, un trastorno del movimiento, convulsiones. Eh, Aproximadamente el 75% de los pacientes se recupera completamente o casi por completo luego de 6 a 12 meses, y hay un 25% residual que muestra una demencia, una paresia, un estado vegetativo o llega a la muerte. En la fase inicial, en la resonancia convencional, y por difusión, no se va a mostrar como ninguna alteración significativa en la sustancia blanca, eh, pero en la fase ya de deterioro neurológico, entonces lo que se va a ver es unas áreas difusas de restricción en la sustancia, blanca cerebral, con una hiperintensidad en T2, como lo vemos acá, esa hiperintensidad. Eh,
En los niños pequeños, estas lesiones en la sustancia blanca se detectan antes, incluso a los 2 días, y el mecanismo en realidad es pues desconocido de cómo ocurre esto. Y pues en este caso lo que estamos viendo es una leucoencefalopatía posanóxica en un paciente que sufrió un paro hace 2 semanas. Y en las imágenes, lo que vemos en estas dos imágenes, pues que son imágenes axiales ponderadas en T2 en esta difusión. Va a ser la hiperintensidad difusa en la zona de la sustancia blanca y acá pues la hipointensidad en el ADC representando el edema citotóxico. Ese es como el flujograma que se propone cuando tenemos una sospecha de una encefalopatía hipoxicoisquémica. Entonces, en los neonatos, lo que ya vimos, primero siempre la ecografía, pero la ecografía no nos va a descartar por completo. Entonces, si es positiva, ya sabemos que tiene una hipoxicoisquémica, pero si es negativa, entonces hay que hacer la resonancia. Y ya, si es negativa, repetirla en 2 a 4 días para reevaluar si no se vio cambios en ese momento, era porque estaba todavía muy temprano o o pues definitivamente que no, si no tiene ningún tipo de alteración. Y ya en los adultos, en los niños más grandes, son niños que no se puede hacer una ecografía transfontanelar, entonces principalmente la tomografía, si es positiva parar y si es negativa, buscar la resonancia. En últimas, pues principalmente la resonancia va a ser como el método más sensible, pero lo vamos a dejar reservado en caso tal de que sea totalmente necesario, porque van a haber otros métodos de más fácil adquisición y más rápidos que se pueden hacer y que pueden demostrar pues el daño. Listo.